¿Otra vez llorando? Ya me cansé de mantenerte. ¡Eres una mantenida! Clara salió de la casa con una pequeña maleta y el corazón completamente roto. La lluvia caía tan fuerte que parecía tragarse sus lágrimas. Caminó varias cuadras abrazando a su hijo mientras las palabras de Daniel seguían golpeándole la cabeza. Mantenida, inútil, sin mí no eres nadie. Y aunque esa noche sintió que había perdido absolutamente todo, todavía no sabía que la vida estaba a punto de mostrarle quién realmente dependía de quién. Porque a veces, las personas solo entienden el valor de alguien cuando ya lo perdieron para siempre. Esta historia no habla solo de dolor, sino también de cómo una persona puede levantarse incluso después de haber sido humillada por quienes más amaba. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves a las personas que tienes a tu lado. Clara tenía 38 años, pero el cansancio en sus ojos hacía que pareciera mucho mayor. Durante casi 15 años, dedicó su vida completa a su familia. Había estudiado contabilidad cuando era joven y soñaba con abrir algún día un pequeño negocio propio. Pero cuando nació su hijo Mateo, decidió dejar su trabajo para cuidarlo. Daniel le prometió que jamás le faltaría nada. Y durante un tiempo, cumplió. Vivían en un departamento pequeño, sencillo, pero lleno de risas. Daniel llegaba del trabajo cansado. Clara lo esperaba con la cena caliente y Mateo corría a abrazarlo apenas escuchaba las llaves en la puerta. Parecían felices. O al menos, eso creía ella. Porque los cambios comenzaron tan despacio que Clara nunca se dio cuenta del momento exacto en que dejó de sentirse amada. Primero fueron pequeños comentarios. Qué fácil es quedarse en casa todo el día. Después llegaron las comparaciones. La esposa de Sergio sí trabaja, no como otras. Y luego, las humillaciones disfrazadas de bromas. Al principio Clara sonreía incómoda. Pensaba que Daniel solo estaba estresado por el trabajo. Él había ascendido en la empresa hacía unos años y desde entonces llegaba más irritable, más frío, más distante. Pero algo dentro de ella empezó a romperse lentamente. Mientras Daniel crecía profesionalmente, Clara desaparecía poco a poco dentro de la rutina. Despertaba antes de todos, preparaba desayunos, lavaba ropa, ayudaba a Mateo con la escuela, limpiaba la casa, cocinaba. Y aún así, sentía que nada de lo que hacía tenía valor. Lo peor era que nadie parecía notarlo, ni siquiera ella misma. Había dejado de comprarse ropa para ahorrar dinero. Sus zapatos tenían años de uso. A veces inventaba que no tenía hambre para que alcanzara mejor la comida del mes. Pero jamás se quejaba, porque Clara era de esas personas que soportan en silencio, hasta que el alma ya no puede más. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas viejas en el closet, encontró una foto de cuando conoció a Daniel. Los dos estaban sonriendo. Él la abrazaba con fuerza, y ella tenía una luz distinta en los ojos. Clara se quedó mirando esa imagen durante varios segundos, como si estuviera observando a una mujer que ya no existía. Y quizá, en el fondo, así era. Todo empeoró el día del cumpleaños de Daniel. La casa estaba llena de amigos, música y risas, pero Clara se sentía invisible. Llevaba horas cocinando, sirviendo bebidas y limpiando detrás de todos mientras Daniel disfrutaba la noche como si estuviera solo. Entonces ocurrió. Uno de sus amigos levantó la copa y dijo entre risas: «Hermano, tú sí tienes suerte, trabajas y todavía te consienten como rey». Daniel sonrió con arrogancia y delante de todos respondió: «Pues alguien tiene que trabajar, porque aquí la señora vive de mantenida». Las risas explotaron alrededor de la mesa, pero Clara no pudo reír. Sintió cómo algo dentro de ella se quebraba lentamente mientras bajaba la mirada para ocultar las lágrimas. Mateo, que estaba sentado cerca, dejó de comer inmediatamente. Había escuchado todo. Clara intentó seguir sirviendo la comida como si nada hubiera pasado, pero las manos le temblaban tanto
que terminó derramando una bebida sobre el mantel. Daniel golpeó la mesa con fastidio. «Ni para eso sirves ya». Y en ese momento, el silencio fue más humillante que los gritos, porque nadie dijo nada. Nadie la defendió. Y Clara empezó a entender que llevaba demasiado tiempo sintiéndose sola, incluso dentro de su propia casa. Después de aquella noche, algo cambió dentro de Clara. Ya no hablaba igual, ya no sonreía igual. Y Daniel lo notó, pero en lugar de acercarse más, empezó a tratarla peor. Llegaba tarde casi todos los días. A veces ni siquiera cenaba en casa. Dejaba el celular boca abajo y se molestaba si Clara hacía preguntas. «No empieces con tus dramas». Las discusiones comenzaron a volverse normales. Una noche, mientras Clara revisaba las cuentas de la cocina para que el dinero alcanzara hasta fin de mes, Daniel entró furioso porque la cena no estaba lista. «¿Qué haces todo el día? Ni trabajas y tampoco puedes tener la comida preparada». Clara intentó explicarle que Mateo había estado enfermo, pero él ni siquiera la dejó terminar. Tomó el plato que estaba sobre la mesa y lo lanzó contra el suelo. El ruido hizo que Mateo saliera corriendo de su habitación. El niño se quedó paralizado viendo a su madre temblar frente a los pedazos rotos. Y entonces ocurrió algo que terminó de destruirla. Mateo miró a Daniel con los ojos llenos de rabia y dijo: «Deja de tratarla así». Daniel se quedó helado unos segundos, pero Clara sintió el corazón romperse por completo, porque entendió que su hijo estaba creciendo en medio del dolor y aprendiendo a vivir entre gritos, humillaciones y miedo. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó en el borde de la cama con las manos frías, mirando el techo en silencio mientras escuchaba a Daniel dormir como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella, todo estaba en ruinas. Las palabras de su hijo no dejaban de repetirse en su mente. Deja de tratarla así. Un niño, su hijo, defendiéndola en su propia casa. Y ese fue el momento exacto en el que Clara entendió algo que había evitado aceptar durante años. Ya no estaba protegiendo a su familia. Se estaba perdiendo a sí misma dentro de ella. A la mañana siguiente, intentó actuar como siempre. Preparó el desayuno, arregló la mesa, despertó a Mateo con una sonrisa forzada. Pero Daniel apenas la miró. Estaba revisando su teléfono mientras tomaba café, como si ella fuera parte del mobiliario de la casa, hasta que lo soltó sin levantar la voz. «Estoy cansado de esta vida». Clara se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir?» Daniel dejó la taza sobre la mesa con calma. «Que esto ya no funciona. Estoy harto de llegar a casa y sentir esto». Hizo un gesto con la mano, como si todo lo que ella era no tuviera valor. Clara sintió un vacío en el pecho. «Daniel, yo he dado todo por esta familia». Él soltó una risa seca. «No exageres, no has dado nada. Yo soy el que mantiene todo esto». Y ahí fue cuando ocurrió. El golpe más fuerte no fue un grito, ni una agresión. Fue esa frase: «Yo soy el que mantiene todo esto». Como si ella no hubiera existido nunca. Como si sus años de entrega, de sacrificio, de cansancio, no significaran absolutamente nada. Clara miró alrededor de la casa. La cocina que había limpiado 1000 veces. La mesa donde había alimentado a su hijo. El hogar que había sostenido en silencio mientras todos dormían tranquilos. Y sintió algo romperse por dentro. No lloró, no gritó, solo se quedó en silencio. Demasiado tiempo, hasta que Daniel, molesto por su silencio, se levantó. «¿Ves? Ni siquiera tienes nada que decir». Tomó su chaqueta y antes de salir, la miró por última vez. «Quizá deberías empezar a buscar qué hacer con tu vida, porque así como estás, no eres nada fuera de esta casa». La puerta se cerró, y el sonido resonó más fuerte que cualquier grito. Clara se quedó de pie en medio de la sala, sin moverse, sin respirar bien, hasta que su hijo la abrazó sin decir una palabra. Y en ese abrazo, ella entendió que había llegado al fondo. No había más abajo, solo silencio y una decisión que, tarde o temprano, tendría que tomar. Clara pensó que ese sería el final de su historia, pero en realidad era el primer día de algo nuevo que todavía no entendía. Esa tarde, caminó sin rumbo con Mateo de la mano.
No tenía un destino claro, solo quería respirar fuera de la casa donde todo le dolía. Sus pensamientos iban y venían como un ruido constante en su cabeza. Las palabras de Daniel, las humillaciones, el silencio de tantos años. Hasta que, al girar una esquina, vio un pequeño cartel en la pared de un centro comunitario. Apoyo gratuito para mujeres que quieren empezar de nuevo. Se detuvo. Leyó el aviso una vez, luego otra, como si su mente se negara a creerlo. Mateo la miró. «Mamá, ¿qué es eso?». Clara no respondió de inmediato. Sentía un nudo en la garganta, como si cualquier decisión en ese momento pudiera cambiarlo todo, o no cambiar nada. «No lo sé, hijo», susurró, «pero podemos entrar y averiguarlo». Sus pies no se movieron al principio. El miedo era más fuerte que el deseo de intentarlo. Miedo a no ser suficiente, miedo a que la rechazaran, miedo a creer otra vez y volver a caer. Pero entonces Mateo le apretó la mano. «Vamos juntos». Y esas dos palabras fueron suficientes. Entraron. El lugar era sencillo, paredes blancas, sillas ordenadas, un ambiente tranquilo que contrastaba con el caos que Clara llevaba por dentro. Una mujer mayor, de mirada amable, se acercó sin prisa, sin juicio, sin preguntas incómodas. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles?». Clara dudó. Bajó la mirada por un segundo, y cuando volvió a levantarla, su voz salió más débil de lo que esperaba. «No sé si esto es para mí». La mujer sonrió con suavidad. «Aquí no preguntamos si es para ti. Aquí te ayudamos a descubrirlo». Ese momento fue pequeño, pero dentro de Clara, algo se movió por primera vez en años. La hicieron sentarse. Le explicaron que el centro ofrecía cursos básicos de administración, orientación laboral, apoyo emocional y algo que ella casi había olvidado que existía: acompañamiento sin humillación. Mientras escuchaba, Clara sentía algo extraño en el pecho. No era alegría, tampoco era tristeza. Era una mezcla de miedo y alivio, como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo apenas se estuviera abriendo una rendija. Mateo se sentó a su lado, jugando con sus manos en silencio, pero sin soltarla en ningún momento. Y eso le dio fuerza. Al salir del centro, el cielo ya estaba oscureciendo. Clara caminaba despacio, como si cada paso fuera nuevo. Nada había cambiado todavía. Seguía sin dinero suficiente. Seguía con heridas invisibles. Seguía con miedo. Pero algo dentro de ella ya no era igual. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que su vida estuviera completamente cerrada. Sentía una posibilidad, pequeña, frágil, pero real. Y mientras caminaba de regreso a casa, una idea comenzó a repetirse en su mente, cada vez más fuerte. Tal vez no estoy perdida. Tal vez solo estoy empezando otra vez. Y aunque aún no lo sabía, esa decisión de entrar a ese lugar, de no rendirse ese día, de sostener la mano de su hijo y seguir caminando, era el primer paso hacia la mujer que iba a volver a ser. Las primeras semanas no fueron fáciles. Clara sentía que no sabía por dónde empezar. Sus manos estaban acostumbradas a cuidar una casa, no a construir una vida nueva. Pero aún así, volvió. Una y otra vez. Cada clase en el centro comunitario era como aprender a respirar de nuevo. Le enseñaban cosas simples: organizar finanzas, buscar empleo, recuperar confianza. Y poco a poco, algo en ella empezó a despertar. Volvió a sonreír sin darse cuenta. Volvió a hablar con otras mujeres que, como ella, también habían sido invisibles durante años. Mientras tanto, en casa, Daniel seguía igual. Pero ahora, algo había cambiado. Clara ya no reaccionaba igual a sus palabras. Ya no bajaba la mirada tan rápido. Ya no pedía permiso para existir. Una noche, Daniel la miró extrañado. «Estás rara últimamente. ¿Qué te pasa?». Clara lo miró por primera vez sin miedo. «Nada, solo estoy empezando a entender cosas». Y siguió caminando hacia su habitación. Daniel se quedó en silencio, desconcertado, porque por primera vez no tenía control sobre ella. Mientras tanto, Clara empezó a trabajar medio tiempo en un pequeño negocio
que había conseguido gracias al programa. No ganaba mucho, pero cada moneda que recibía tenía algo que antes no conocía: dignidad. Y en su interior, algo se fortalecía día a día. Ya no era la mujer que pedía permiso para ser escuchada. Era una mujer que estaba recordando quién era antes de ser apagada. Los meses pasaron y la casa ya no era la misma, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque Clara ya no ocupaba el mismo lugar dentro de ella. Daniel intentó ignorarlo al principio. Pensó que era una etapa, que se le pasaría, pero no se le pasó. Clara ahora llegaba a casa más tarde, con una calma distinta en el rostro. Ya no preguntaba por todo, ya no pedía permiso para nada, solo hacía lo necesario y seguía adelante. Y un día, Daniel notó algo que lo incomodó profundamente. Mateo ya no lo miraba igual, ya no corría a saludarlo, ya no lo buscaba, solo observaba en silencio, como si estuviera aprendiendo a ver quién era realmente su padre. Esa noche, Daniel intentó hablar con Clara. Últimamente estás distante. Clara dejó las llaves sobre la mesa con calma. No estoy distante, solo estoy en paz. Silencio. Un silencio que le dolió más a él que cualquier grito. Porque por primera vez no había discusión, no había lágrimas, no había reacción, solo una decisión tomada hace mucho tiempo. Clara ya no vivía desde el miedo, y eso lo cambiaba todo. Daniel entendió demasiado tarde que no había perdido a una mujer que dependía de él. Había perdido a una mujer que aprendió a vivir sin él. A veces creemos que el daño que hacemos no tiene consecuencias, hasta que un día miramos alrededor y ya no queda nadie que quiera quedarse. Hay historias que no terminan con gritos, sino con silencios que lo dicen todo. Clara no necesitó vengarse, ni levantar la voz, ni demostrar nada a nadie. Solo necesitó algo mucho más difícil: volver a elegirse a sí misma. Porque cuando una persona pasa demasiado tiempo siendo humillada, llega un punto en el que deja de doler lo que otros dicen y empieza a doler lo que uno mismo se permitió aguantar. Daniel creyó que el amor se medía en control, en dinero, en superioridad. Pero nunca entendió que el verdadero valor de alguien no está en lo que hace por ti, sino en lo que decides cuidar antes de que sea demasiado tarde. Y lo más triste de esta historia no es la separación, sino el momento en el que uno de los dos despierta, cuando ya no queda nada que recuperar. Clara aprendió que empezar de nuevo no siempre significa irse lejos. A veces significa volver a mirarse al espejo y reconocer a la persona que un día olvidaste ser. Y si algo nos deja esta historia, es una verdad incómoda, pero necesaria. Nunca subestimes a alguien que lo ha dado todo en silencio, porque cuando aprende a irse, no lo hace por orgullo, lo hace porque finalmente entendió su valor. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, deja tu like y comparte, porque nunca sabes quién necesita escuchar esto hoy.